en la casa, donde quiera que esté, mi amado hermano, yo debo de saber que soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, hermano, usted tiene que ser diferente al resto. ¿O no? ¿O nomás es santo en la iglesia? ¿Sabe que hay gente que en la iglesia, bien santos, amado hermano? ¿Sí? Y afuera bien diablito, no se puede eso. Esa gente no es hijo de Dios. Esa gente vive una doble vida. ¿Sí? Entonces, como hijo de Dios, hermano, eso es algo que debe de pesar. Y que yo digo, bueno, si soy hijo de Dios, tiene que ir habiendo un cambio en uno. ¿Sí, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque Dios está formando una familia en la tierra, porque Dios va a destruir esta tierra, pero antes de destruir esta tierra, Dios está levantando o formando una familia, la familia de Dios. Ya lo vimos en Gálatas 6:10 y en Efesios 2:19. La familia de Dios o la familia de la fe, que viene siendo lo mismo. La familia de la fe es fe en Cristo Jesús. ¿Sí, mis amados hermanos? Entonces, Dios está levantando una familia. Ahora, esta familia que Dios está levantando es gente que ya le entregó su vida a Cristo, primero. Segundo, es gente, mi amado hermano, que verdaderamente se han arrepentido de su vida pasada, porque ahora quieren vivir una vida que agrade a Dios, para que ya Dios no se arrepiente como se arrepintió en la generación de Noé, ¿verdad que sí? Ahora tratamos de ¿qué? Agradar a Dios, como hijos de Dios. Ahora, yo quiero decirle una cosa, mi amado hermano. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo dice que llegó al templo y vio a un montón de personas vendiendo ahí. Imagínense que hay palomas, que 3 y que 4, un montón de gente vendiendo. A mi Señor Jesucristo le entró celo, porque la iglesia no fue hecha con ese propósito. La iglesia fue hecha con el propósito de que sea la casa de Dios, pero donde se van a reunir los hijos de Dios para alabar a nuestro Padre. Ahora, la Biblia dice que esos hombres habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahora, la Biblia dice que aquí donde estamos ahorita es ¿qué? La casa de Dios. ¿Sí, mis amados hermanos? Esta es la casa de Dios. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, amado hermano, tenemos que tener en mente que ¿qué? En una casa vive una familia. ¿Sí, mis hermanos? Digamos, la casa de enfrente, en esa casa vive una familia. Alguien puede decir, en esa casa vive la familia Gutiérrez, en esa casa vive la familia fulano, ¿me entienden? Porque cuando hablamos de una casa, está dando a entender que ahí vive una familia. ¿Sí, mi amado hermano? Entonces, somos hijos de Dios, somos la familia de Dios. Entonces, pero no solamente eso. Él es nuestro Padre, pero usted y yo somos hermanos. Somos hermanos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, imagínese, mi amado hermano, que ahorita en estos días dentro de la iglesia hay muchos pleitos. ¿Verdad que eso no es raro? Hermanos contra hermanos y iglesias que se cierran. ¿Por qué? Que se agarraron del chongo ahí los hermanos de la iglesia. Hermano, yo quiero darles un testimonio real. ¿Cuántos conocen o han oído de la iglesia Elim? Es una de las iglesias más grandes en toda la tierra. Hermano, en California la iglesia Elim empezó a crecer mucho, empezó a florecer mucho. Hermano, demasiada gente, pues esa iglesia se dividió varias veces, pero en una de las divisiones que hubo hasta balazos. Y llegó la policía. Yo le estoy hablando una verdad, usted investíguelo. Hubo balazos, ¿por qué? Y que no cree que los balazos hubo entre el vecino y el otro vecino, no, entre los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, no la tenían como casa de Dios, sino como un negocio. Pero mis amados hermanos, lo cierto es que Dios, ante Dios, la Biblia dice que Dios está levantando una familia. Somos hijos de Dios, somos la familia de Dios, pero usted es mi hermano, usted es mi hermana. ¿Usted cree eso, mi amado hermano? ¿Sí? Entonces, si usted me ve proceder a mí mal contra usted, y usted me ve, mi amado hermano,
que en vez de yo amarlo, cuando hablamos amado hermano, quiero que entienda primero esto. Hay que amarnos, Dios nos manda a amarnos. Esa palabra como que les incomoda a la gente del mundo porque lo relaciona con un homosexual, ¿verdad? Ay, ¿cómo le vas a decir a un hombre que lo amas? Pues hermano, nosotros como hijos de Dios sí nos amamos, pero ya es un amor limpio, puro. ¿Cómo está, hermano? Que Dios lo bendiga, con todo, con pureza. ¿Cómo está, hermana? Que Dios le bendiga. ¿Verdad que sí? Entonces, si yo a usted, amado hermano, en vez de tratarlo con amor, como hijo de Dios que es usted, como hija de Dios que es usted, como mi hermano que es usted, yo lo trato mal, pero yo le digo a usted, hermano, yo lo amo, pero usted ve todo lo contrario. El pastor me dice que me ama, o usted me dice a mí que me ama, pero yo me doy cuenta que, hermano, su trato no es sincero hacia mí. Usted obra de una manera diferente a lo que dice. ¿Sí, mi amado hermano? Entonces, ¿será que esa persona, mi amado hermano, es familia de Dios? Vamos a ver lo que dice la primera carta de Juan. Vaya a la primera carta de Juan, no al Evangelio de Juan, a la primera carta de Juan. Hermano Anastasio, ayude a mi hermano Celso, por favor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Todos están ahí? Primera de Juan 4. Vean lo que dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces esa persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí, mis amados hermanos? ¿Puede entender usted eso, mi amado hermano? Amén. Ahora, vaya ahí mismo en esa primera de Juan al capítulo 2 para explicarle yo todo esto. Primera de Juan capítulo 2, ¿están ahí? Dice el versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y hermano, en las tinieblas obra Satanás. Dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, yo le quiero decir, si Dios se arrepintió, mi amado hermano, de aquella generación por la maldad que había en ellos, y Jesucristo se propone venir y, hermano, levantar una familia, la familia de Dios, mi amado hermano, yo creo que todos deberíamos de tener eso bien presente en la mente y en el corazón. Dios me libre de yo hacerle un mal a mi hermano. Dios me libre de yo hacerle un mal a mi hermana. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, mi amado hermano, muchas personas se les pasa por alto que, mi amado hermano, puede decir esa persona que ama a Dios, pero si aborrece a su hermano, Dios sabe que esa persona no ama a Dios. Dios lo sabe y, hermano, no puede formar parte de la familia de Dios. Porque la familia de Dios, la familia que Cristo está levantando ahorita, es una familia que no es opcional. Debemos de amarnos de verdad. ¿Sí, mis hermanos? Debemos de amar. Hermano, cuando usted ve a un hermano, con todo su corazón, bendígalo, hermano, que Dios te bendiga, deséele lo mejor, ore a Dios por él. Cuando usted ve a una hermana, bendígala y ore a Dios y deséele lo mejor. Hermano, nuestro amor, el amor que debe de haber como hermanos, es un amor puro. Ya no de esos amores morbosos y carnales del mundo. Hermano, varones, usted a una hermana con respeto, salúdela y respétela. Hermanas, usted a un hermano con respeto y con temor de Dios, salúdelo. Pero, hermano, tiene que saber que él es su hermano, ella es su hermana. ¿Sí? ¿Sí, mis hermanos? ¿Por qué? Porque si usted la mira a la hermana con codicia, o la hermana mira al hermano con codicia, se está cometiendo incesto, porque somos hermanos. Somos hermanos.
¿Usted puede entender eso, mi amado hermano? Es Dios el que dice que somos la familia de Él. Es Dios el que dice que somos sus hijos. ¿Cuántos le creen eso a Dios? ¿O quién puede decir, yo soy hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, mi amado hermano, tengo que comportarme, mi amado hermano. Entonces, hermano, uno tiene que saber. Vaya conmigo a Primera de Juan, ahí donde estábamos ahorita, hermano. En Primera de Juan, y miren lo que dice Dios ahí. En la primera carta del apóstol Juan. ¿Están ahí? ¿Todos están ahí? Vaya conmigo. Está prendida, ¿sí? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Y miren lo que Dios dice ahí. Versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mira, hermano, véalo, véalo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, o sea, nuestro Padre Santo, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco conoció a Dios. ¿Usted puede entender eso, mi amado hermano? Entonces, Dios nos dio la potestad, mi amado hermano. Y Dios, Él sí nos llama hijos. Para Dios, amado hermano, Dios no se avergüenza de nosotros. Hermano, antes de que estuviera aquí, mi Señor Jesucristo te vio a ti, me vio a mí, nos vio bien perdidos en el mundo. Y dice el Señor, a eso vil y a eso menospreciado, los voy a salvar, para que formen parte de la familia de Dios. Sí, mi amado hermano, entonces, ahora somos una familia de Dios. Entonces, cuando yo vengo a la casa de Dios, vaya conmigo al primer libro de Timoteo. Le voy a enseñar un punto muy importante aquí, mi amado hermano. Primer libro de Timoteo. Hermano, lo que usted está oyendo y lo que usted está aprendiendo, mi amado hermano, usted ya es responsable ante Dios. Usted ya no es inocente. Así de que si tu hermano te hace un desprecio, hermano, no escuches la voz de Satanás que te va a hablar. El hermano te despreció, la hermana no te hizo caso, hermano. Todos cometemos errores. ¿Sí, mi amado hermano? Pero acuérdate, es mi hermano, es mi hermana. ¿Sí? Somos hijos de Dios, tenemos un Padre. ¿Sí, mis amados hermanos? Esta es la casa de Dios. ¿Usted sabe que hay gente que viene a la casa de Dios a ser hermano? ¿Sí, mi amado hermano? Dios los está viendo. La Biblia dice que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Dios los está viendo. ¿Sí, mi amado hermano? Tal vez yo estoy criticando al hermano, tal vez estoy criticando a la hermana. Dios lo está viendo. Y esas personas, amado hermano, que sin temor alguno están contra el hermano, contra la hermana, hermano, esas personas tienen que saber que son gente que tal vez simpatizan con el cristianismo, pero no son hijos de Dios. Porque, mi amado hermano, Dios nos manda a amarnos. En el primer libro de Corintios, capítulo 13, dice el Señor que todo lo que tú hagas y lo que yo haga es en vano si no tenemos amor. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, le dije que fuera conmigo al primer libro de Timoteo, capítulo 3. Y este pasaje lo hemos leído 2 o 3 veces en estos últimos días. Vaya al versículo 15. Y Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, porque Pablo sabía que podían matarlo, le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. Amado hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Sí? Porque muchos tienen la casa de Dios, unos de una manera y otros de otra. Es más, hay gente que tiene la casa de Dios como un teatro. Cuando yo era antes de yo ser pastor, así como usted, yo iba a una iglesia y había una familia que llegaba, hermano, y llevaban unas bolsotas y bueno, pues sabrá Dios que iban ahí, hermano, palomitas, chips, una Coca-Cola de 2 litros, así de que se la pasaba la mamá, el hijo, la hija y un montón. No, hermano, en la casa de Dios, hermano, usted tiene que saber que el Padre que tenemos es santo. Y que al venir aquí no vengo para estar comadreando con alguien. Este es un momento bien especial. Hay que aprovecharlo al máximo. Hay que adorar a Dios. Hay que darle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, porque Él quiere salvarnos, hermano. Porque Él sin yo merecerlo, Él me ha tomado ya como su hijo. Él me llama que soy familia de Él.
Entonces, mi hermano, hay que aprovecharlo. Entonces usted va a ver gente, mi amado hermano, que en la casa de Dios, amado hermano, o con una soda, hermano, tenga sentido, ¿no? Esto no es un cine. Esto es ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, si yo tardo, debes de saber cómo conducirte en la casa de Dios en todas las áreas. Hermano, la casa de Dios es santa. ¿Sí, mis amados hermanos? No por el edificio, no, sino porque es aquí donde nos reunimos para adorar a Dios. Entonces, hay que saber cómo conducirnos. Otra cosa, si yo llego a la casa de Dios, amado hermano, aún el celular, ¿sí, mi amado hermano? Lo apago por un momento, estoy en la casa de Dios. ¿Sí, mi amado hermano? Porque no es posible que yo esté en la casa de Dios y por aquí abajito, hermano, testeando. Hermano, apáguelo, estamos en la casa de Dios. Hermano, usted tiene que saber que aunque yo no veo a Dios, Él sí me ve a mí, porque la Biblia dice que Él está en medio de nosotros. Dice la Biblia en el Mateo 18:20, donde están dos personas o tres reunidas en el nombre de Jesucristo, Jesucristo está en medio de nosotros. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, para que sepas cómo te debes de conducir. Ahora, cuando leemos el primer libro de Timoteo, yo le tuve que dar toda esa historia para que cuando usted lea el primer libro de Timoteo, Pablo le habla a Timoteo cómo debe de ser un obispo, o el pastor, o el anciano. O sea, Pablo le habla a Timoteo cómo debe de ser un pastor, cómo debe de ser un anciano. ¿Sí? ¿Cómo se debe de conducir? Debe ser marido de una sola mujer, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe ser muy dado al vino, o sea, pero el primer libro de Timoteo le habla también a las mujeres, cómo se debe de conducir en la casa de Dios. Le habla a los jóvenes, cómo te debes de conducir en la casa de Dios. Miren lo que dice primera de Timoteo, mi amado hermano, en el capítulo 4, y aquí Pablo habla cuáles deben de ser los requisitos de alguien que está sirviendo en la iglesia. ¿Cuáles deben de ser los requisitos del pastor? ¿Cuáles deben de ser los requisitos de los hermanos? Por eso dice Timoteo, para que sepas cómo te debes de conducir en la casa de Dios. Y mire lo que le dice en el capítulo 4, versículo 12, y esto es para los jóvenes también. Y le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, mi amado hermano, uno tiene que tener mucho cuidado cómo nos conducimos aquí, ¿sí? Porque aquí se presta, mi amado hermano, veces también o para chismes, o para murmuraciones, o para muchas cosas. Pero mi amado hermano, yo no sé si usted le crea a Dios, pero la Biblia dice que Cristo Jesús está ahorita aquí con nosotros. ¿Usted le cree eso a Dios? Qué pena que mi Dios me vea, mi amado hermano, ¿sí? Que en vez de yo estar aprovechando bien el tiempo de que solamente puedo venir 2 horas el viernes, 2 horas el domingo, el resto de la semana, mi amado hermano, somos invadidos de tantas cosas. Esas 2 horas son tan importantes que, mi amado hermano, cuando venga a la casa de Dios hay que saber cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios, la palabra de Dios dice, mi hermano, de que también hay falsos hermanos. ¿Sí, mis amados hermanos? Hay falsos hermanos. Entonces, un falso hermano, Dios lo tiene identificado como falso hermano, o como cizaña, o como cabrito. O sea, es gente que no obedece a Dios. Entonces, si alguien llega y te dice, ya viste que aquel hermano así, hermano, usted tiene que saber que esa persona te está hablando mal de tu hermano. Él es tu hermano, porque así lo dice Dios. Somos la familia de Dios. Sí, mis amados hermanos, somos la familia de Dios. Entonces, Dios nos manda a amarnos, a protegernos, a cuidarnos, porque el mundo está perdiendo, hermano, todo sentido de lo que es la familia. El mundo se está llenando de maldad, hermano. El único lugar donde se puede encontrar pureza y amor verdadero debe de ser, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Verdad que sí, mis hermanos? En la casa de Dios. ¿Dónde más? Aún y con nuestros padres,
ni aún en la casa de nuestros padres, porque ahí vamos a escuchar, hermano, si tu papá o tu mamá no son cristianos, vas a escuchar charritas o 2, 3 maldiciones, pero aquí no, esta es casa de Dios, somos familia de Dios, y aunque no lo merezco, a Él le plació hacernos sus hijos. ¿Sí, mis amados hermanos? Entonces